Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, ahí sí está bien el audio, ¿cierto? Hola, hola, buenos días. Sí, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Nuevamente bienvenidos al webinar. Muchas gracias, Carolina, por la presentación. El día de hoy vamos a hablar de lo que son las experiencias móviles en aprendizaje. Y de hecho, básicamente lo que vamos a hacer es una serie de webinars sobre este tema. Entonces, esta es la primera parte en la que vamos a tratar aspectos generales que debemos tener en cuenta para la construcción de aplicaciones. Nos vamos a centrar mucho en lo que tiene que ver con contenido para móvil. Eso lo vamos a trabajar en otros webinars que vamos a tener. No nos vamos a centrar tampoco mucho en las partes técnicas, en los aspectos de construcción de software, sino que vamos a hacer es un recorrido general, sobre todo en la parte creativa y en la parte de generación de valor a través de lo que son las aplicaciones móviles. Entonces, para esto, los temas que vamos a manejar hoy son, primero, cómo vamos a decidir qué aplicación construir, es decir, cómo vamos a formular una propuesta de valor dentro de mi aplicación que realmente beneficie a mis estudiantes o a mi fuerza de trabajo dentro de las organizaciones y, digamos, todo el proceso creativo que hay detrás. Luego vamos a hablar de cómo construir la aplicación, qué aspectos debemos tener en cuenta, algunos componentes técnicos generales que debemos revisar antes de construirla y algunas restricciones que vale la pena también tener en cuenta en el momento de realizarla. Finalmente, vamos a hablar sobre cómo es el proceso de mejora de la aplicación, qué componentes deberíamos tener en cuenta para probarla y sobre todo cómo no exponernos a lo que son las calificaciones negativas dentro de los mercados de aplicaciones. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar a hablar de qué aplicación construir. Y vamos a pensarlo desde la perspectiva que estamos proponiendo aquí en esta lámina, que es pensar en utilidad y beneficios y no tanto en las características que va a tener mi aplicación. Partimos del hecho de que las aplicaciones de escritorio y las aplicaciones móviles son muy distintas. Son muy distintas en duración, en espacio y en el objetivo con el que se realizan. Pensemos en las interacciones que realizamos en un computador de escritorio o inclusive en un portátil en lo que tiene que ver con la duración. Son tareas que generalmente son muy largas, podemos dedicarle 2, 3 horas, inclusive en nuestros trabajos pasamos horas completas, 8 horas, trabajando alrededor de un computador. Si pensamos lo mismo en lo que tiene que ver con la duración en las experiencias móviles, son duraciones mucho más cortas, son periodos de tiempo de atención, por ejemplo, de 2, 3 minutos o inclusive de segundos para contestar un mensaje, para hacer un check-in dentro de alguna localización geográfica, para revisar un correo. En general son mucho más cortas las interacciones que tenemos en un espacio móvil. En lo que tiene que ver con el contexto, con el espacio en el que se utilizan, pensemos que los computadores de escritorio o los mismos portátiles para tal fin se utilizan dentro de un espacio fijo, ¿vale? Se utilizan en un contexto en el cual la idea no es llevarme el computador o no interactuar con el computador mientras estoy en movimiento. Por más que sea un portátil, digamos que en general yo debería como sentarme a trabajar dentro de lo que voy a hacer en mi aplicación de escritorio y no moverme con el portátil mientras lo estoy utilizando. Por el contrario, digamos, la aplicación móvil y el contexto móvil precisamente habla de esa movilidad, de ese objetivo de que las aplicaciones deberían poderse utilizar mientras yo estoy en movimiento. Asimismo, entonces puedo contestar, hacer una llamada, puedo escribir un correo mientras me estoy moviendo, aunque en general, digamos, podría resultar complicado en algunas ocasiones, igual lo voy a poder hacer. Y si hablamos de lo que tiene que ver con el objetivo, pensemos un segundo en que las tareas que se ejecutan en un computador de escritorio, en un portátil, generalmente están orientadas hacia la productividad. Y aquí mismo dentro de esta lámina vemos es precisamente que es hacia la ejecución de tareas específicas en un tiempo determinado. Por ejemplo, si ya hablamos de educación dentro de un LMS, yo me sentaré a hacer, por ejemplo, un trabajo, la redacción de un documento, inclusive contestar un mismo correo electrónico, la forma en que yo lo abordo dentro de un computador de escritorio o un portátil va a ser muy distinta a la manera en que yo lo voy a hacer en un dispositivo móvil. El objetivo o las características generalmente que tienen las aplicaciones móviles dentro del contexto móvil es que primero tiene un componente social muy grande. La idea es poder interactuar con más personas, con las personas que me rodean, con mis amigos, con mis familiares, con mis compañeros de trabajo. Segundo, tengo la posibilidad de hacer captura del entorno a través de una fotografía, a través de una grabación de audio, todo lo que nos brinda, digamos, los dispositivos o los componentes técnicos que tiene un dispositivo móvil. Y finalmente voy a poder hacer detección del contexto.
el celular, digamos, a través de los dispositivos como el GPS o las mismas redes inalámbricas, sabe dónde estoy. A través del acelerómetro y del giroscopio, el celular sabe qué inclinación tiene. Lo mismo las tabletas, en fin. Digamos que esos son tres componentes que ayudan a ese objetivo de las aplicaciones móviles y que son muy distintas dentro de lo que es el contexto de escritorio. El contexto de escritorio, si bien puedo tener aplicaciones como Facebook corriendo o algo por el estilo, no es tan social, no tiene esa captura del entorno, no tiene esa detección del contexto que sí tiene las aplicaciones móviles o los dispositivos móviles. Pensando en esto y ya digamos retomando el tema principal, se trata de construir aplicaciones que respondan a un proceso creativo. Y este proceso creativo tiene estos pasos que vemos en esta lámina. Es partir de la observación de los fenómenos, de interacciones que están llevando a cabo las personas, los estudiantes, los trabajadores dentro de un contexto, mirar qué es lo que está sucediendo con ellos y comenzar a plantear a través de la ideación maneras en las cuales yo pueda generarles beneficio, pueda generarles eficiencias, pueda hacer que su vida de alguna manera sea más feliz o sea más productiva. Eso lo hacemos después a través de elementos de diseño, digamos, hacemos prototipados, podemos hacer, plantear wireframes, etcétera, para luego sí continuar con la construcción y la prueba de esos conceptos que estábamos planteando inicialmente como soluciones a esas observaciones que habíamos hecho. Se trata de un proceso, como lo estamos revisando en esta lámina, que vamos a tener que hacer de manera iterativa para poder generar mucho más valor con el tiempo y no simplemente quedarnos en una propuesta inicial que tal vez pierda vigencia con el tiempo. Partimos entonces con lo que tiene que ver con el proceso de observación para saber qué aplicación debemos construir. Y lo primero que tenemos que pensar es el espacio de aplicación. ¿A qué se refiere este tema? Se refiere a qué tema en particular vamos a trabajar. Vamos a abordar el tema de pronto del trabajo de fuera del aula, vamos a trabajar un problema de transporte o de movilidad, vamos a ver cómo están interactuando mis usuarios a través de elementos de comunicación. En fin, se trata de esa dimensión o de ese tema en particular que vamos a comenzar a trabajar y sobre el cual quisiéramos explorar para poder generarles valor a los usuarios. En una universidad, por ejemplo, son muy populares los temas de movilidad y vemos aplicaciones que tienen que ver con horarios para buses o transporte compartido, por ejemplo. Una vez ya tengamos definido de qué vamos a tratar en nuestra investigación, en nuestra observación, pasamos a formular lo que son las preguntas de estudio. Esto es muy claro antes de comenzar a realizar la observación y muy importante porque eso nos va a permitir después dirigir muy bien cuál va a ser nuestra propuesta de valor y cuáles van a ser nuestros objetivos al momento de construir la aplicación. Entonces, estas preguntas deben estar orientadas principalmente al cómo, al por qué y al qué de las cosas que están sucediendo en ese contexto. No tanto al qué tanto o a cada cuánto, que eso ya son preguntas que posiblemente miremos en la etapa de diseño. Ejemplos de esto, cómo interactúan mis usuarios al momento de comunicarse, puede ser una pregunta, o por qué lo hacen de cierta manera y no de otra. Hay algo en particular por la cual esos usuarios decían hacer comunicación de una forma y no de otra. Eh, Perdón, aquí un segundo. Y qué otros elementos de pronto se están dando como fenómenos dentro de ese estudio que estoy realizando, dentro de ese contexto que estoy haciendo. Una vez haya seleccionado y formulado las preguntas de estudio, paso a determinar cuál va a ser ese método que me va a servir a mí para poder hacer ese análisis y esas observaciones. Algunos de los métodos más populares son las pruebas sonda, que consisten básicamente en tener dispositivos como cámaras o dispositivos de grabación de audio que van a llevar a esos usuarios dentro del periodo de estudio y que les va a servir, digamos, a los que están formulando la aplicación para determinar qué está sucediendo en su entorno sin ser como invasivos en el día a día de esas personas. También se les puede solicitar al grupo de estudio o a las personas que están involucradas dentro de esas observaciones que escriban diarios o los mismos investigadores pueden ser los que escriben los diarios con las observaciones y todo lo que está sucediendo alrededor de estos contextos. Algo muy interesante también de trabajar son las visitas a campo. Por ejemplo, dentro de los contextos universitarios, si fuéramos a formular una aplicación, no sé, que tenga que ver sobre el deporte en las universidades, qué interesante sería poder asistir a los partidos, de pronto a todas las actividades deportivas que están sucediendo y ver qué está pasando con los alumnos, con los profesores, con todos los involucrados dentro de este contexto, tomar anotaciones, de pronto tomar videos y verificar en qué podríamos apoyar desde una aplicación móvil para poderle generar valor. También podemos hacer entrevistas y otros métodos ya mucho más dirigidos,
pero en general se trata de determinar sobre qué lo voy a hacer, de qué voy a observar y cuál va a ser el método que voy a utilizar para poder realizar mis observaciones. Continuamos con lo que tiene que ver con la ideación. Una vez ya tenga, digamos, mis fenómenos analíticos o todo lo que va a observar dentro de esos contextos muy bien detallados, documentados, entendidos, vamos a pasar a formular lo que va a ser mi aplicación desde la perspectiva de valor y bienestar y felicidad. Aquí en este punto es muy importante diferenciar que no se trata en la ideación de formular cuál va a ser la tecnología o qué características va a tener mi aplicación o qué funciones voy a involucrar. O sea, por ejemplo, no se trata de decir, mi aplicación va a permitir hacer check-in dentro de la aplicación y decirle a todos los usuarios dónde estoy. Eso es importante de pronto en la etapa de diseño, pero en este punto es más importante decir cómo es que voy a solucionarle un determinado problema a mis usuarios, cómo voy a hacer que sean más felices usando mi aplicación, cómo voy a hacerles ganar tiempo, cómo voy a hacerles reducir estrés, etcétera. Es cómo va a generarles un beneficio o generarles felicidad a través de mi aplicación. Eso es la etapa de ideación y es como lo más importante a tener en cuenta. Una vez ya tenemos definido esa propuesta de valor de lo que es la aplicación, pasamos a mirar cómo es que se puede construir. Algunas condiciones y restricciones aplican en lo que tiene que ver con la construcción de aplicaciones móviles y que no corresponden a lo que es la experiencia normal de construir aplicaciones en un computador o en un portátil. ¿Cómo se puede abordar el proceso de diseño para una aplicación móvil? Partimos del modelo conceptual. Ya tenemos la propuesta de valor, ya sabemos qué es lo que vamos a tratar de impactar en la vida de los usuarios para poderles beneficiar. Ahora lo que hacemos es definir las metas del sistema, cómo ese sistema, cómo esa aplicación que vamos a construir va a permitir lograr esos objetivos o qué objetivos vamos a tener para poder lograr con esa generación de valor. Por ejemplo, si yo quiero hacer que las personas en general sean más felices comiendo más saludable, voy a definir una aplicación de pronto cuyas metas van a ser el conocimiento de las calorías que están ingiriendo o dónde pueden encontrar comida sana dentro de un campus universitario o dentro de mi organización. Eso ya tiene que ver con atar esos objetivos con esa generación de valor que habíamos definido inicialmente. Luego pensamos en las interacciones. Si ya tenemos definidos cuáles son las cosas que le queremos lograr a través de la aplicación, vamos a pensar cómo es que se van a lograr dentro de la aplicación. Y aquí hay varias metodologías que abordaremos en webinars futuros. Tienen que ver con definir flujos de interacción. Por ejemplo, en qué momento inicia la aplicación, a qué ventana sigue, cuántos toques con el dedo debería dar para acceder a determinadas funciones. En fin, se trata de definir cómo va a navegar mi usuario a través de la aplicación, qué va a encontrar, qué va a poder utilizar dentro de cada elemento de funcionalidad. Y para esto existen varios métodos. Uno de los más utilizados son los wireframes, que se utilizan también mucho en lo que tiene que ver con el diseño web, y son representaciones sin estética, sin colores, sin nada que pueda distraer al usuario, que le permiten construir como planos de lo que va a ser la navegación de la aplicación móvil. Algo muy importante también que podemos utilizar son los casos de uso, y esto nos permite mapear a los usuarios que tenemos dentro de mi aplicación, por ejemplo, los profesores o los alumnos o los administradores de plataforma, y qué van a poder hacer dentro de esa aplicación y de qué manera lo van a lograr. Entonces ya tenemos el segundo paso de lo que corresponde a la parte de diseño. Finalmente pasamos a la etapa de prototipado rápido. Aquí se trata de construir esa propuesta de valor inicial lo más rápido posible para poder probar que efectivamente sí se logra un beneficio en los usuarios. No se trata de construir algo muy complejo, y de hecho aquí están los 3 elementos más importantes a tener en cuenta. Primero es construir lo necesario. Si yo ya tengo muy bien planteado qué es lo que va a lograr mi aplicación, debería centrarme en construir eso. De pronto es cierto que hay muchas aplicaciones ahorita que tienen elementos visuales muy atractivos o elementos de configuración y personalización muy interesantes. En estas etapas tempranas, en donde lo que importa es validar el concepto, es mejor construir única y exclusivamente lo necesario, aquello que brinda esa funcionalidad con la cual voy a lograr todo lo que yo he planteado en mi modelo conceptual. Por ejemplo, si la idea era encontrar como hablábamos inicialmente, una aplicación en la cual yo pudiera decir dónde voy a comer saludable, yo debería poder
generar dentro de mi aplicación únicamente los listados y, digamos, esos elementos que me permiten a mí encontrar restaurantes para eso. De pronto todavía en una etapa inicial no es importante colocar elementos de compartir en Facebook o de hacer check-in, sino únicamente lo básico, lo necesario. También se trata de construir experiencias y no pensar tanto en la tecnología. En este caso es más que todo hallar cualquier mecanismo con el cual yo pueda simular eso que estoy generando de experiencia y no desviarme de pronto en lo complicado que puede resultar X o Y de tecnología para implementarlo. No sé si de pronto algunos de ustedes conocen el caso de lo que fue Groupon al inicio de su operación. Cuando estaban validando el concepto de Groupon, las personas involucradas en el equipo de trabajo generaron fue básicamente un sitio web en el cual las personas se pueden inscribir a los grupones que estaban, o a los cupones, a las ofertas que se estaban generando, y todo el trabajo de hacer la asignación de los cupones y de hacer toda la parte operativa la hacían manualmente, hasta que validaron el concepto y vieron que eso efectivamente se estaba generando una propuesta de valor interesante, construyeron los demás elementos para automatizar todo lo que tenía que ver con el sitio web. Pero al principio se trata de eso. Inclusive otro caso muy interesante es el caso de Dropbox, en el cual inicialmente lo que hicieron fue un video que demostraba toda la funcionalidad y no había nada construido de lo que era la aplicación en sí. Entonces se trata de mirar cuál es esa forma, independiente de la tecnología, de poder replicar o transmitir a mis usuarios la experiencia que quiero lograr, de forma que mi equipo de trabajo pueda validar que sí se está llevando a cabo algo interesante para ellos, algo que esté aportando beneficio para ellos. Pero también hay que pensar en construir algo lo suficientemente robusto. Si ese primer producto, ese primer prototipo que yo voy a utilizar en mis usuarios no es robusto en el sentido de que de pronto va a presentar errores o de pronto no es algo adecuado para presentárselos aún, se va a desviar más la atención en quejas, de reclamos, en tener en cuenta ese tipo de cosas que están sucediendo alrededor de la aplicación y no en la aplicación en sí misma. Entonces es construir lo necesario pensando en la experiencia y pensando en que sea lo suficientemente bueno como para que no vaya a desviar la atención de esos errores que están sucediendo. En la parte de qué condiciones y de esas restricciones especiales que tenemos en el momento de hacer una construcción para una aplicación móvil, encontramos elementos muy particulares. Primero, pensamos en que el dispositivo móvil, sea un tablet o sea un celular, ahora es básicamente un dispositivo multipropósito. Tenemos cámara, tenemos GPS, tenemos audio, tenemos muchos elementos y componentes que nos ayudan a pensar que en el momento en que yo haga una aplicación es una diferencia abismal respecto a lo que yo hacía con una aplicación dentro de escritorio. Aquí deberíamos pensar en experiencias y pensar en elementos, involucrar esos componentes de forma tal que yo pueda cumplir con eso que hablábamos antes de que fuera social, de que fuera, que me permitiera capturar el entorno, que me permitiera a mí detectar en dónde estaba. Entonces, se trata de incluir esos elementos y esos componentes en lo que va a ser mi ideación y en mi diseño al momento de hacer la aplicación y no omitirlos. Si yo pienso que de pronto puedo utilizar la cámara dentro de mi diseño de aplicación para poder generar una experiencia mucho más valiosa, debería poder atreverme a hacerlo y no pensar en que de pronto como no manejo el API de la cámara o como de pronto estoy acostumbrado a generar experiencias para escritorio, pues no lo debería hacer. No, la idea es poder abarcar lo más que se pueda dentro de lo que es la aplicación, de lo que ofrecen los componentes de dispositivos móviles. Pero también pensar al momento de diseñar la funcionalidad que voy a construir, que existen ciertas particularidades de estos dispositivos que me restringen en la manera en que debo hacer esas experiencias. Primero, y creo que es de los más importantes y de los que más se sufren de los smartphones actualmente, es la batería. Estos dispositivos son elementos que tienen, aunque se han mejorado, baterías limitadas, baterías que nos toca recargar a diario, básicamente, en estos momentos. Entonces, debería yo poder generar esa experiencia móvil, esas aplicaciones, pensando en que el consumo de batería debe ser mínimo. Entonces, eso me involucra pensar en elementos como que si voy a utilizar el GPS, debería ser digamos, prudente en el momento de consultarlo y no consultarlo permanentemente, sino cada 30 segundos o cada 5 minutos, dependiendo de qué es lo que va a hacer mi aplicación. Que el uso del procesador es un elemento fundamental al momento de hacer la aplicación. Entre menos llamados haga yo de pronto a componentes que van a hacer uso del procesador,
pues mejor, porque eso va a representar una mejora de la vida útil de la batería para ese usuario. Y pensar también en que todos los componentes y sensores del dispositivo consumen energía. Entonces, al final se trata de hacer un uso eficiente de los llamados a cada uno de esos componentes para poder optimizar ese uso de esa batería. También debo pensar que la pantalla es de tamaño reducido. Contrario a las aplicaciones de escritorio, tenemos una pantalla que no nos va a permitir llenarla de elementos, que la idea es hacer un uso también eficiente de ese espacio dentro de la pantalla, minimizar de pronto la cantidad de botones o de texto que vamos a presentarlo y presentarlo de una manera que sea estéticamente correcta y eficiente en ese uso. La conectividad también es muy importante, aunque partimos del hecho de que estos son dispositivos que siempre están conectados, también debemos tener en cuenta que las condiciones de red no siempre son las mejores. Podemos tener el caso en que un dispositivo esté conectado a un Wi-Fi y es digamos, un buen momento para pensar en aplicaciones de alto consumo de ancho de banda, pero también podemos pensar en que la persona se encuentra fuera de la zona urbana, de pronto en una conectividad limitada a 3G o 2G, en cuyo caso ahí deberíamos pensar en ofrecer una experiencia que sea adecuada para ese tipo de ancho de banda. Inclusive, por más que tengamos buena cobertura de 4G en la ciudad, es posible que en algún punto de cambiar de radio base a radio base yo me quede sin red, en cuyo caso es importante tener caché dentro de la aplicación para que me permita a mí tener esa información que yo haya cargado en algún momento previo disponible en el momento que yo no tenga red. Debemos pensar también en el contexto. Como hablábamos al principio, a diferencia de los computadores de escritorios portátiles, es posible que yo me encuentre en un caso de uso de un celular o de una tableta en el cual yo debo ser muy discreto en el uso. De pronto es una situación en la que el usuario tiene el celular de pronto en volumen bajo o que no es permitido en general utilizarlo. Entonces, debemos pensar que nuestra aplicación no siempre va a ser utilizada en un contexto privado, sino que es posible que hayan elementos que valga la pena de pronto asegurar o que no sean muy escandalosos, por así llamarlo, eh, en otros contextos que pueden resultar más sensibles para condiciones sociales. Hablamos del almacenamiento y aunque ha mejorado en los dispositivos móviles a lo largo del tiempo, es algo que no es ilimitado. Entonces también debemos partir en que de pronto vale la pena hacer también un uso eficiente de lo que son las llamadas a las APIs de almacenamiento, guardar de pronto algunos componentes en la nube o en general minimizar esa huella dentro de lo que es el espacio de almacenamiento de mi aplicación. Y finalmente, y es uno de los temas más polémicos en lo que tiene que ver con las aplicaciones móviles, es la plataforma. Si yo desarrollo algo para iOS, es muy distinto a pensar en cómo desarrollarlo para Android. Yo soy fan de Android, debo confesarlo, pero infortunadamente también es cierto que la fragmentación de Android es un problema muy complicado de manejar al momento de desarrollar una aplicación. Tenemos diferencias en los procesadores, diferencias en los tamaños de los dispositivos, de las pantallas, las resoluciones, en fin, en general se trata de tantas características distintas que tiene un equipo respecto al otro que al final puede ser complicado manejar ese tipo de cosas. Aunque Google ha venido mejorando las APIs para poder construir ese tipo de aplicaciones sin pensar tanto en lo que es la fragmentación, igual es importante tener en cuenta que al momento de hacerla vamos a enfrentarnos de todas maneras a ese tipo de situaciones. En cuanto a cómo construirla, podemos tener una decisión muy importante aquí también y es o me voy por el camino nativo o me puedo ir por el camino multiplataforma. ¿A qué nos referimos con el camino nativo? Es construir la aplicación diseñada específicamente para el API de esa plataforma. Por ejemplo, si voy a construir para Android, es construirla en el SDK de Android, digamos, en lo que es la tecnología especializada para poder construir aplicaciones en esta plataforma. Si es para iOS, es hacerlo en el código de programación exclusivo de iOS y generar la aplicación de forma tal que sea compatible con ese dispositivo exclusivamente. ¿Qué ventajas se tienen en esas situaciones? El código que se genera al final, al ser nativo, es mucho más rápido de ejecutar, es más fluida la experiencia que se tiene. ¿Qué desventajas encontramos? Hay ciertas ocasiones en que puede resultar más lento ejecutar una aplicación que sea construida en otro tipo de tecnología, o puede que no contemos con todas las APIs necesarias, perdón, necesarias no, pero ofrecidas por uno de, digamos, de estas compañías, de Google o de Apple, para poder hacer uso de cada uno de los componentes de su plataforma. La otra alternativa es trabajar en plataformas de construcción cuyo código me permite a mí
generar un solo paquete de código, es decir, programar una sola vez y generar la exportación de esos paquetes instaladores para varias plataformas al mismo tiempo. Aquí ponemos dentro de la lámina algunos ejemplos interesantes, son PhoneGap y Accelerator. El primero es basado en HTML5. Yo construyo mi aplicación a través de tecnologías que tradicionalmente se han usado en la web, y una vez construida, la paso por un compilador especial que inclusive ahorita se ofrece un compilador directamente en la nube, que simplemente yo subo mis archivos HTML y él me genera mis instaladores para cada plataforma. Y una vez están los instaladores, se ejecutan dentro de cada plataforma sin que haya ningún problema. La otra plataforma es Accelerator, que conocemos también muy bien aquí en nivel 7, y es escribir en JavaScript todo lo que es mi código de aplicación y luego generar ya los instaladores y los paquetes de distribución dentro del código nativo de cada plataforma. Las diferencias entre esas dos es, PhoneGap se ejecuta al final dentro de un dispositivo móvil como un contenedor web, es decir, es como si fuera una página web incluida dentro de un lanzador de aplicación. Parece una aplicación, pero al final se está corriendo, es una página web incrustada dentro de una aplicación. Y Accelerator lo que genera al final, después de la compilación, es un código nativo de la aplicación. Entonces, digamos que en este sentido, Accelerator tiene ventajas respecto a lo que es la experiencia de PhoneGap. Pero al final se trata de una decisión difícil y que está más orientada a lo que es la eficiencia de mi equipo de trabajo. Es decir, tengo desarrolladores de Android y de iOS dentro de mi equipo. Si no los tengo y de pronto tienen experiencias más en aplicaciones móviles, vale la pena de pronto trabajar con una plataforma que sea de una vez, de un solo código hacia las distintas plataformas. Aunque si tengo el presupuesto, definitivamente la mejor opción es trabajar directamente en nativo. ¿Cómo mejorar mi aplicación? Digamos que ya hemos visto cómo decidir qué vamos a construir, cómo evaluar qué vamos a generar de propuesta de valor dentro de lo que es mi aplicación y cómo poder abordar lo que es la etapa de diseño y de construcción de la aplicación. Pero finalmente, ¿cómo va a evolucionar en el tiempo? Y sobre todo, ¿cómo hago para que no me califiquen negativamente dentro de lo que son las tiendas de aplicaciones? Definitivamente lo mejor que se puede hacer es probar. Probar en el sentido de que si yo voy a distribuir la aplicación dentro de una tienda, es mejor que eso haya salido ya probado y recomprobado contra errores y contra, digamos, fallos de lo que es la experiencia de usuario. ¿Y cómo lo hago? Al principio lo que se recomienda en general es poder utilizar la aplicación dentro de un grupo cerrado, generalmente de amigos y familiares, que puedan evaluar la experiencia, que tengan, digamos, la suficiente confianza para tolerar esos fallos iniciales dentro de la aplicación, y que estén dispuestos a colaborar y a construir una mejor aplicación. Entonces, lo que se hace es distribuir el paquete de instalación de forma privada, de pronto entregándolo a través de una página web en la que lo puedan descargar, pero que no esté pública como lo hacen en las tiendas de aplicaciones. La idea en general es que sean amigos entre ellos, los usuarios que van a utilizar la aplicación, porque cuando se evalúan, por ejemplo, componentes sociales de las aplicaciones, si yo tengo extraños entre sí utilizando una aplicación, de pronto las interacciones que voy a medir y que voy a evaluar no van a ser las mismas que entre un grupo de usuarios conocidos. Por ejemplo, no se van a enviar fotos o no se van a enviar mensajes de texto tan seguido. En fin, las interacciones son muy distintas entre un grupo de usuarios conocidos y un grupo de usuarios que son extraños. Hacer pruebas beta. En general se trata de ir construyendo con ese mismo grupo de usuarios o con un grupo mayor, progresivamente versiones que vayan aumentando la funcionalidad y mejorando esos componentes núcleo de lo que es mi propuesta de valor. Cuando ya esté, ahí sí ya puedo pensar en de pronto desplegar las aplicaciones en el mercado de cada plataforma. Inclusive, cada uno de estos mercados permite también generar pruebas beta dentro del mercado de aplicaciones con un grupo de usuario limitado. Google nos permite a nosotros decir que vamos a sacar una APK, por decir algo, que va a estar dirigido a un número limitado de usuarios. De igual manera, iOS, la plataforma de publicación de Apple, nos permite decir, esta aplicación que voy a publicar la voy a trabajar todavía como una prueba y la vamos a trabajar con un grupo restringido de usuarios cuyos dispositivos o identificadores de dispositivos son estos. En fin, se trata de utilizar esos mecanismos para poder reducir el número de usuarios con el cual voy a probar y no dirigirme a todo el mundo de forma inicial. Insisto, porque una vez expuesta la aplicación al público en general, estamos también exponiendo lo que es la reputación de la organización que la construyó y la reputación de la aplicación en sí. Y probablemente a todos nos ha pasado que si entramos a un mercado de aplicaciones y vemos una calificación de 1 o 2 estrellas,
es muy posible que no terminemos instalando esa aplicación. Nosotros somos finalmente seres sociales y nos guiamos mucho por lo que es la calificación y lo que son las recomendaciones de otras personas. Finalmente, vale la pena también mencionar lo que son las herramientas de analítica y de reporte de error de cada plataforma. Pensamos, por ejemplo, en elementos como Mixpanel, que es una plataforma, es un software como servicio que nos permite hacer mediciones sobre el uso y ciertas características de las aplicaciones móviles, o Google Analytics para móvil, o los mismos reportes que ofrecen el mercado de Apple y el mercado de Android sobre errores, sobre los dispositivos que están instalando esas aplicaciones. En fin, en general se trata de tener todos esos elementos de información que me permitan a mí tomar mejores decisiones sobre la manera en que estoy construyendo mi aplicación y sobre la forma en que los usuarios están interactuando con esa aplicación. ¿Todo esto para qué? Para volver a hacer un ciclo de proceso creativo que finalmente se va a traducir en un mejoramiento continuo de la aplicación. No se trata de hacerle ese recorrido una sola vez, se trata de que si ya validé mi propuesta de valor con mis usuarios a través de los prototipos que generé, a través de ese grupo de usuarios iniciales con los cuales hice mi prueba beta, pues voy a utilizar toda esa información